capítulo de Divergentes. Amiga, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Ignacio? Una semana sin verte. Sí. Oye, estuvo en 3 del capítulo anterior. Muy bueno. Nos reímos mucho, pero hoy día también tenemos un gran invitado junto También a nosotros. queríamos tenerlo hace tiempo. Sí. De hecho, quedó pendiente en la primera temporada. Exacto. Sí. Pero hoy lo tenemos acá, esperamos a estar en YouTube para que ustedes lo puedan ver. No es solo una voz bonita, también es una cara bonita. Con ustedes, Benito Baranda. Muchas gracias por la invitación a ambos. Es un gusto estar acá, pues. Gracias. Qué bueno que nos recibió la invitación, ¿cierto? Sí. No habíamos pensado en traerlo. Muchas gracias. Y nos costó, había un poquito de taco a caminar al estudio, así que nos costó que llegara, pero se logró, ¿cierto, amiga? Sí. Y Benito, nosotros queríamos tenerte acá para saber un poco de la historia, porque tú eres historia de Cidevi. Entonces, la pregunta principal es ¿cómo llegaste a Cidevi? ¿Qué es Cidevi para ti? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, nosotros conocimos Cidevi gracias a un proyecto que se armó con algunas de las académicas de la UNCE, donde llegaron algunos de los primeros niños y niñas sordociegas. Y al llegar a Cidevi, en la calle San Francisco, que era un local que yo siempre decía era muy peligroso porque si se incendiaba era terrible, los niños quedaron en la sala al lado de la puerta por si acaso. Habían un grupo pequeño de adultos que habían comenzado 10 años antes en el Club de Leones de Ñuñoa, el año 93. Y partieron ahí, ellos 92, 93, partieron ahí y después Integra Médica les facilitó este espacio que había sido un centro de diálisis, que uno lo agradece siempre porque se pasó un local gratuito muy cerca de Miamata, muy bien ubicado, pero claro, no con las condiciones para poder hacer todo el trabajo que se realizaba. Eran adultos que iban de vez en cuando, no sé, 10, 15 adultos, 20, y ahí llegamos las primeras familias, nos contactaron, nosotros ya ubicamos a algunas de las educadoras que estaban involucradas, entonces nos... Pero ¿por qué? O sea, tú... Ahora haciendo una pausa, ¿por qué te contactaron? Nos contactaron porque nosotros habíamos adoptado nuestra 6ª hija, a Magdalena, y nos habían llamado del Fonadis para darnos ayudas técnicas y nos han sabido de esa adopción a través del Sename. Necesitaba audífonos, entonces nos dijeron les podemos ayudar con uno de los audífonos, apoyar para esto, y ellos avisaron a este programa, ¿ya? Okay. Y bueno, y se acercaron algunas educadoras también que se vincularon con nosotros, otras educadoras que fueron a hacer como una práctica también con Magdalena, que nos ayudaron a iluminar la casa, a poner más ventanas, porque Magdalena tiene un poquito de visión en un ojo, entonces era importante el hacerlo. Nos ayudaron también algunas de esas educadoras, era algo que es muy interesante. La mamá biológica de Magdalena tuvo rubiola y le afectó los sentidos a Magdalena eso, y ella en el tacto tenía muchas dificultades y le molestaba mucho todo lo del tacto, entonces nos ayudaron a hacer una sábana táctil en la cuna donde ella estaba para que aprendiera a tocar todas las distintas cosas, lo que hacen las educadoras, los educadores. ¿Cuántos años tenía Magda en ese tiempo? Nosotros la adoptamos de un año. Un año. ¿Cuántos Entonces, años tiene ahora la Magda? Va a cumplir 26. 26 años. Magda es parte de un curso de nuestro. Sí, Claro, de laboral. exactamente, de laboral. Y bueno, y cuando llegamos, por supuesto, estaba Cristian, que ya es muy grande, Cristian es mayor que la Magda, estaba Oscar, que después también se fue. Bueno, muchos, algunos han fallecido, algunos de los compañeros de Magda, sobre todo el que más le dolió a Magda fue Claudio, porque era muy cercano, y ahora la Carolina, que también se criaron juntas desde muy chiquitita y tenían su propia, yo digo, metacomunicación, porque uno decía se comunican, pero se echaban de menos y se buscaban. Y yo lo encontraba admirable porque uno no, esos códigos de comunicación que uno no entiende. Sin necesitar hablar. No, claro, está en la cercanía. ¿Te acuerdas, amiga, que hablamos de eso en un capítulo Sí. del semestre pasado? ¿Cómo le dijimos que eran amigos? Por Bluetooth. Amigos Por Bluetooth, claro. Claro, como que hay Y- una conexión más allá de la palabra. Más allá de la palabra, claro. Y la Magda, yo creo, lo pasó muy mal. El primer semestre, hubo 2 o 3 meses de este año que estuvo muy mal ella. Y yo personalmente lo achacaba a ellos. No había claridad, pero yo decía, tiene que haber algo. Y llega a la sala y no está su amiga. Llegaron nuevos compañeros que se han llevado bien, pero por supuesto los echa de menos. Bueno, y ahí llegamos y ¿Y con cuántos años llegó Magda a Cidevi? tiene que haber llegado con 3 años
3 o 4 años, sí. Chiquitita. Muy chiquitita y ahí aprendimos a comunicarnos con ella, porque teníamos hartas dificultades para comunicarnos, muchas dificultades. Y comenzamos a aprender, nos acompañaron muchas educadoras y educadores, que la Magda los recuerda a todas, las recuerda a todas, y siempre las nombra, ¿no es cierto? Que ustedes los conocen, a muchos de ellos y muchas de ellas. Cuando las ve, las sigue recordando, tiene muy buena memoria ella, y cada una de ellas y de ellos, ¿no es cierto?, nos ayudaron a comunicarnos más con Magda, a comunicarse ella con nosotros. Marcaron una etapa importante claro. cada uno. Y la ayudaron a regularse, Sí. porque en su incomunicación tenía periodos de mucha regulación y cada vez se ha ido regulando más para poder vincularse adecuadamente con los demás y para poder darse a entender, no a través, ¿no es cierto?, de erupciones violentas, sino de poder comunicarse, pues ya sabe comunicarse, Sí. y se lo tiene que utilizar. Entonces, y en eso, bueno, compañeras y compañeros también le han ayudado mucho. Sí, de especificar que la Magda es una de las estudiantes que mejor maneja la lengua de señas. Claro. Sí. Dentro de todos los estudiantes que están, Magda es la que mejor maneja, yo creo, la lengua de señas, y es un sistema de comunicación que nos ha ayudado harto a poder entenderla, a poder saber lo que quiere. Tiene un vínculo súper lindo la Magda con su profe, con la profesora Liz. Así Sí. es. Nos ha enviado algunos regalos, ¿cierto? Que pueden ver aquí, Creaciones Mágicas Sidevi. Sí. Magda, la hija de De hecho, trabaja hoy ahí. día ando aquí con un pinche que hizo la Magda. Mire, le encanta, se obsesiona Sí. ella y se pone a trabajar ahí y no para y Sí, llega hasta, mira, Es muy minuciosa, Sí, es muy meticulosa. detallista, le gusta todo lo que es mucho. bisutería le fascina. Sí, le encanta. Creo que va ahí por ahí un poquito el vínculo con la Liz. Sí, Encontró Como que tienen ahí el match. Claro. La bisutería le gusta Sí. harto, bueno, a la Liz le gusta harto las creaciones. Por eso se Exactamente. llama Creaciones Mágicas Sidevi. Y a Magda también. Y Magda tiene algo que yo creo que lo ha ido aprendiendo desde muy pequeñita la mamá, que es el tema de la adecuada combinación de los colores, que el papá no tiene. Entonces, yo creo que Magda es obsesiva en eso. Sí. Los colores tienen que combinar y No puede ser cualquiera. claro, y son cosas como muy finas que la Liz lo tiene, pues. Sí. Sí. Y Lorena, mi esposa, lo tiene también, mucho. Entonces, yo creo que eso también a ella tiene que haber armonía en los Sí. colores. Y eso Que es es muy cierto. importante para ese tipo de trabajo. ¿Verdad? Muy cierto eso. Sí. Oye, y Magda, algo le iba a preguntar. Te quedaste con una pregunta. Sí, que no solo es apoderado acá en CIDE. No, También desde el tiene principio, un rol muy claro, importante acá. Lorena participó del directorio, ¿Mm? después tuvimos más dificultades de que ella siguiera participando porque trabajaba en la comuna de La Pintana donde vivimos con mujeres y ahí me pidió que yo la reemplazara en el directorio. ¿ya? Entonces ella partió acá. Ella partió en el directorio, claro, ella estaba en el directorio e iniciamos los primeros momentos de recaudación, pero cuando llegamos las educadoras y educadores eran pagados con un sobre, sin contrato. Ya. Y se les entregaba una cantidad de dinero de acuerdo a lo que se recaudaba de las personas que donaban. Y que a veces era muy poca plata porque las personas no todas entregaban Claro. dinero, había muy poquitos socios o personas contribuyentes, había algunos por supuesto muy generosas y generosos, uno de ellos sigue donando hasta el día de hoy. Y ahí entonces ordenamos un poco, salimos a buscar ayuda para poder pagar los salarios en los contratos, ¿ya? Y a Lorena le tocó ese periodo con una presidenta que todavía está viva, que fue la persona con la que logramos que se aprobara la escuela, que es Gabriela Smith, que ella era usuaria del programa, ella había quedado ciega, y llegó a ser presidenta, y Lorena trabajó mucho con ella, y después me tocó trabajar a mí con ella. Y hasta ¿ya? el día de hoy sigues como Y parte ahí, del claro, y directorio. ahí fui pasando en distintos cargos del directorio y después llegó una persona también que nos vino a ayudar, más joven, que asumió la presidencia del directorio, que todavía está en el directorio, Juan Francisco, y después dejó la presidencia después de un periodo largo que le tocó a él la aprobación de la escuela, le tocó mucho trabajo en todo ese periodo, la adecuación del espacio de la casa anterior, y ya cuando llegamos acá, ya le cedió la presidencia al actual presidente que se llama Andrés Luco. Y que ha sido un camino igual largo, muy hasta largo. llegar a este edificio que ahora está en construcción, hay una ampliación. Claro, Cuéntanos un poquito. y era poquita gente, en aquella época cuando partimos habrán habido 4 o 5 personas, hoy día yo creo que son más de 30 personas contratadas, eran muy poquitas personas, muy poquitos niños, no estaba aprobado por el ministerio, hoy día me parece que ya llegaron a 50 niños la matrícula y está aprobado por el ministerio como escuela especial, pero además los adultos habrán sido 15 o 20 o 25 en ese tiempo, y hoy día, bueno, veía la lista el otro día, han pasado más de 80 este año, Sí. y se ha complejizado el trabajo con adultos porque
aquellos jóvenes que están egresando de la escuela han pasado a conformar un grupo importante, más permanente en los adultos, que requiere otro tipo de trabajo, Sí. y que lo más probable es que requiera el día de mañana de empresas protegidas, no de colocación laboral, porque tienen más de una discapacidad, ¿no es cierto? Y requiere, bueno, más acompañamiento. Y un espacio adecuado también. Exactamente, y un espacio adecuado. Nosotros, cuando el Ministerio nos exigió separar los adultos de los niños, identificamos este lugar donde estamos hoy día, aquí en Libertad, con Romero, como un espacio adecuado. Era un convento que estaba ya casi medio abandonado. Conseguimos un grupo Sí. de personas que nos ayudó económicamente para comprarlo, y inmediatamente reparamos el lugar, que era un hogar de niñas. Y en ese lugar se armó la escuela, Donde y la estamos aprobó el nosotros. Ministerio, claro. Pero justo fue cuando comenzaba la pandemia, y no pudimos hacer el centro para jóvenes y adultos, no se pudo, y recién este año logramos comenzar la construcción. Yo creo que va a ser un centro muy importante para los niños, los jóvenes y los adultos, porque los niños van a tener la posibilidad de contar con un comedor, para tener jornada completa, Sí. que también para los educadores y educadoras es muy importante para acompañarlos, y también para las familias, para que no tengan que permanecer aquí toda la jornada o la media jornada esperando que salgan los niños y niñas. Y además va a contar con talleres laborales, Sí. y vamos a tener una excelente panadería, una buena cocina. Yo siempre sueño con tener un café, que las personas puedan pasar todas un café acá. Sí, qué rico. Y de hecho ya hicieron la prueba los colegas de ustedes, ¿no es cierto?, tanto de la escuela como del centro de jóvenes y adultos, y nos probaron a un grupo de personas en un café. ¿Cómo se llama el café? ¿Se recuerda Café el nombre? sensorial, me acuerdo. Claro, que- sensorial. porque Tacto era y aroma. Sí. Tacto y aroma. Y yo le dije que hay que inscribir ese nombre porque lo encuentro precioso. Está muy lindo. Claro, Sí. y ya se están instalando cafés, aquí a la vuelta se instaló otro, y se puede ir armando un barrio donde las personas sepan que hay café. Un barrio del café. Claro, Sería y bonito. que la entrada a Libertad vaya adquiriendo vida gracias a este Sí. aroma al café, Qué bonito. que la gente que trabaja, que vive aquí cerca, que hay varios edificios, sepan que cuentan con un espacio. En el caso nuestro, especialmente las tardes, porque los jóvenes al llegar en la mañana no pueden llegar tan temprano como Claro. los otros cafés, pero las tardes se pueden, las personas... Qué rico disfrutar un café venir en de- la tarde, Sí. no solo en la mañana. Entonces, y bueno, un edificio que también va a contar con algo que echamos mucho de menos, que es un espacio adecuado para la rehabilitación física, la gimnasia. Nuestras profesoras de gimnasia, tanto con los jóvenes como con los niños, hoy día lo hacen en el patio, en una sala que es chiquitita, inadecuada, pero que la agradecemos porque no la teníamos en el pasado, pero no hay el espacio, y va a contar con algo que para mí ha sido fundamental, que es con un espacio también para la hidroterapia, una pequeña piscina terapéutica, no una piscina de natación, Entretención, claro, donde los niños y niñas puedan también, junto con sus padres, poder hacer actividades de rehabilitación física. Me tocó verlo, bueno, en la Teletón en Santiago, pero me tocó verlo en una población que se llama El Agustino en Perú, y donde era un lugar muy modesto, pero tenía esta piscina, y estaban las mamás metidas con los terapeutas y con las terapeutas haciendo la terapia dentro de la piscina. Entonces yo lo encontré emocionante y dije, algo así hay que hacer. Esto hay que tener. Y me acordé de Dylan, de uno Sí. de los alumnos que las educadoras y educadores de acá lo han sacado adelante maravillosamente bien, igual que su familia, y que hoy día ya está caminando. Y Sí, que de era un hecho niño... ya nos llegó Claro. un video muy emocionante de Dylan, que ya está caminando solito, Sí, sin bueno. apoyo, Sí. así que hoy día fue una gran noticia en la mañana cuando el papá nos compartió. Sí, me Sí. recuerdo que me fuiste a saludar en la mañana. Vamos a poner Sí. una fotito aquí de Dylan de nuevo, ya lo hemos presentado. El papá lo saludó muy emocionado, estaba muy contento, le estaba agradeciendo a la profe Eli. El Dylan ahora está con la profe Paola, Exactamente. pero le agradeció, él se recordaba, porque la profe Eli lo tuvo en preescolar. Lo tuvo muy chiquito, Sí. y llegaba, yo me acuerdo que lo ponían en una cama elástica chiquitita, y no, yo decía, claro, y él, por supuesto, iba a la Teletón, pero no puede ir a la Teletón todos los días, Todos hay los muchos días, niños. Claro. Entonces esa rehabilitación hay que acompañarla con la familia y con lo que hacemos acá en la escuela. Sí. Y como tenemos un grupo también de amigas y amigos kinesiólogos que nos acompañan Sí. y que hacen la práctica, claro, este centro nuevo yo creo que nos va a ayudar mucho para eso. Y a tener muchos Dylan. Muchos Dylan, Sí. gracias a toda la raza de raza. recibirlo. Claro. Sería ideal tener un espacio adecuado para ellos, yo creo. Te escucho hablar, Benito, con cómo nos cuentas la historia y pareciera como que pasó ayer. Sí. No, ayer estuvimos en la calle no sé cuánto y ahora ya estamos en libertad. Suena como que hubiera pasado un corto periodo de tiempo,
pero en realidad han pasado bastantes años. Sí, pues son más de 30 años. Más sí. de 30 años. Sí. Y la historia se escucha como que pasó. Para allá. Pero yo creo que es porque es significativo para tu vida. Es muy significativo. Yo creo que las niñas y niños que nacen con multidiscapacidad tienen muy pocas posibilidades las familias de ser acompañadas. Y un grupo de nosotros ha abrigado un sueño que después ya de tener funcionando el centro, de poder ojalá tener una residencia también para los más grandes y poder completar el proyecto original que era el que soñamos hace 15 años atrás, con parte del directorio actual, con los equipos que trabajan acá, poder tener una manera de detectar tempranamente esa multidiscapacidad en el momento de nacer o antes de nacer, y disponer esa familia de un educador o educadora que nos pueda acompañar en el mismo momento. Y empezar con la atención temprana, que se Claro, llama. que esté donde esté en Chile y que lo vincule a la escuela especial del lugar, pero que sea ese educador que lo acompañe, que sea una persona que, por ejemplo, sepa si es necesario lengua de señas. Siempre pienso en la película que muchas y muchos hemos visto de Helen Keller y Anne Sullivan, donde, claro, Helen Keller se arrastraba casi como un animalito, ¿no es cierto?, por el suelo. Los papás no entendían mucho. Hasta que llegó esa educadora. Claro, y la Anne Sullivan la fue sacando adelante, y si la Anne Sullivan hubiese llegado en el momento de nacer o antes de nacer y hubiese acompañado a la familia habría salido adelante también en el vínculo con Helen Keller desde muy temprana infancia. Y yo creo que eso lo podemos hacer en Chile. Chile es un país pequeño, no son tantos ni tantas las niñas y niños que nacen así, Sí. Y podemos hacerlo en cada ciudad. Tenemos un buen Ministerio de Salud que nos puede dar la alerta, podemos coordinarlo con el Ministerio de Educación. Tengo harta energía y varios tenemos harta energía para poder ir pensando también en el futuro de estas niñas y niños. Y que ganas que en todo Chile hubieran CIDEVIS, en Claro, cada algo región así que estaba gana, pensando. sí. Soñar con eso yo creo que no es imposible. Así. Se ha visto hoy en día lo que se ha construido a lo largo de los años, y ver la construcción, ver lo rápido que se está haciendo, es Y de podemos mostrar verdad fotitos Sí. de la muy construcción. emocionante. Bueno, yo llevo 11 años Sí, acá. pues, la había visto el progreso hace Sí, tiempo. Varios. Sí, así que... También te has cambiado de lugar, has trabajado en diferentes Claro. edificios. Llegué en Jofre. Sí, en José Toribio Medina. José Toribio Medina, sí. Claro. Donde estábamos todos juntos. ¿Y eran cuántos? donde ¿18, 20 niños? Yo tenía 2 estudiantes. 2, claro. Y ahora ya hay 7 en mi Claro. sala. ¿Verdad? Así que claro, el escucharte me hace totalmente sentido de esa emoción con lo que también lo cuentas. Sí. Qué bueno que seas parte del directorio siendo apoderado Apoderado. de un estudiante, Mm. porque al final yo siento que tú le das la mirada real, la mirada de la vivencia. ¿Qué Sí. significa tener un hijo o una hija en situación de discapacidad, y una discapacidad también que no se ve comúnmente, no es como el síndrome de Down, que es más Claro. común, ¿cierto? Y hemos tenido ahí autismo. 2 experiencias que yo las cuento siempre porque no les gusta a ellos que las cuente, pero las voy a contar, voy a aprovechar a contar Aquí de, te lo permitimos. de 2 personas que a mí me impactó, porque uno, claro, los que estamos, ustedes y yo que estamos en esto, como que conocemos bien esto, No es extraño. no es extraño, claro. Y hace años atrás, el diputado Undurraga, lo escuchó, él tiene discapacidad también, y lo escuchó en la radio, y él se vino en auto para acá. Y se encontró, yo creo que en José Toribio Medina, en la antigua sede, con la directora, con Caroline, y él dijo, ¿por qué pasa esto? Y empezó a indagar. Y se comprometió con equipo y con más parlamentarios de todas las bancadas, y sacaron adelante la ley de la sordoceguera, que es uno de los ese pocos pasó. países que hay Sí. en Chile, y ahora está escribiéndose el reglamento. ¿Por qué es tan importante? Porque eso puede proveer de mayores recursos, porque en general tú entregas recursos para una discapacidad o reconoces una discapacidad, mientras que la sordoceguera es una doble discapacidad. Claro. Entonces es un gran avance. Y otra persona que también lo escuchó y llamó por teléfono y pidió que lo llamáramos, era una persona que trabajaba en una agencia de publicidad que se llama Ignacio del Solar, en la agencia Puerto, y él dijo, oye, pero ¿cómo puede ser esto? Y porque lo escuchó una entrevista de alguien del CIDE que tenía que ser una educadora, un educador, alguien que tiene que haber hablado en alguna de las campañas antiguas, y dijo, pero no puede ser, dijo, ¿cómo una persona puede ser sordo-ciega? Es imposible, decía él. Y después llamó por teléfono y se vino para acá.
De hecho, cuando uno lo comenta con cercanos, Sí, es como que no se lo imaginan y tratan como de hacerse la idea de cómo uno trabaja, es como muy desconocido. ¿Cómo lo hace? ¿No te escucha? No, no me escucha. ¿Y no te ve? Puede que sí, puede que me vea un poquito, porque uno ahí después empieza a explicar de que sordoceguera no es solo cuando tienes total. No eres sordo total o ciego total. Tienes algún resto visual o tienes hipoacusia y escuchas poco y caes dentro de la categoría de sordoceguera, pero también el trabajo es diferente, no es como trabajar solo con una persona sorda o solo con una persona ciega, es diferente. Pero la gente no lo conoce. Y cuesta mucho que se lo logren imaginar. Sí. No, y además te repiten mucho cuando uno está hablando sordomudo. Sí, no, claro. no es sordomudo. No. Además los sordos no son mudos, les decía yo. Eso también es difícil. Claro, los sordos, claro, no hablan porque no han aprendido, pero una vez que aprenden, hablan. Y las educadoras que están acá, que tienen sordera, ¿no es cierto? Sí, logran decir algunas palabras. Si tú le ves y modulan y gesticulan y todo. Entonces, sí, claro, cuesta que se entienda. Imagínate que ese término, el sordo mudo, es súper antiguo y la gente lo repite y lo repite. Igual que el no vidente. Claro. Imagínate ahora un término que ahora ya hay ley, que solo se quiera explicarlo de nuevo. Es un arduo trabajo que estamos dispuestos a hacer, pero también tenemos que entender que la gente, o sea, pedirle a la gente que se abra a aprenderlo. Claro. Yo los conocí como sordomudo nomás y así son. No, sí, no existe eso. Entonces, aprendamos a conocer sobre esto. De hecho, ahora pronto sería una campaña de socios, donde creo que estás involucrado, y ese tipo de campañas promueve la información sobre qué somos, con quiénes trabajamos. De hecho, los invitamos a ver un pequeño video sobre la campaña. En el video aparece una apoderada de acá, Cristian y su mamá, y aparece Jimena también, que es una ex profesora jubilada, que está con los adultos también, y la ve uno que va ahí a un local comercial y toda su vida. Vamos a verlo, para que ustedes conozcan. Hay personas que tienen capacidades diferentes. Capacidad de comunicarse y ver las cosas de forma distinta. Capacidad de entender al mundo con otra mirada. Capacidad de conectarse con otros. Son los socios de SIDEVI. Hazte socio en sidevichile.cl. Juégatela por la inclusión. Espero les haya gustado el video. Ahí explicamos un poquito sobre lo que es la campaña de socios y por qué necesitamos tanto de su ayuda para estar acá, que también podría ayudarnos con eso. ¿Por qué lo necesitamos? Claro, para que se hagan una idea, el presupuesto de este año de todo el CIDEVI, de los adultos, de los jóvenes y de los niños, es 449 millones de fracción. Y recibimos más o menos del Ministerio de Educación entre 140 y 150 millones por la subvención, que lo agradecemos mucho, porque no... Pero, como bien decía la Eli, nosotros tenemos una exigencia mayor, tenemos más educadores por niño, ¿ya? Entonces en las salas hay 6 o 7, dependiendo, en algunas inclusive menos, dependiendo de las características. Podríamos tener hasta 8, 16, pero hemos hecho la opción de tener menor cantidad de niños para que puedan avanzar, porque la multidiscapacidad es más complejo, ¿no es cierto? Y a ustedes les toca verlo. Uno cuando ve los niños, y algunos tienen que ser casi de 1 a 1, y tienes que contar con el alumno en práctica, por ejemplo, para que te ayuden 1 a 1, y eso hace que el costo sea mayor. Y por eso tenemos socios y socias. De hecho, teníamos 15 socios cuando una de las mamás se encargó, que es Verónica, que lleva varios años en esto y todos la hemos ido apoyando en todo lo que podamos hacer. Ayer estuvimos en los Andes y recibiendo la donación de una persona mayor que es socio, que dona una vez al año. Yo la acompañé, un señor que ha donado sus recursos a otras instituciones también, que se hizo socio, porque nos escuchó a través de la radio El Conquistador. Y bueno, y todas esas personas, que hoy día son como unas 270 personas, nos permite financiar una parte importante de lo que nos falta, y además tenemos fundaciones en las cuales postulamos a proyectos y vamos completando el financiamiento. Y siempre nos cuesta. Hubo años muy difíciles, y ustedes recordarán, ¿no es cierto?, que nos costó mucho pagar los sueldos en el verano, porque teníamos que juntar dinero y no alcanzábamos a juntar todo el dinero. Hay algunos directores aportaron recursos para poder completarlo. Y la idea es que, bueno, tener cierta estabilidad económica, especialmente ahora que vamos a inaugurar el nuevo edificio el próximo año, que permita que quienes trabajan acá sean bien remunerados, puedan tener estabilidad económica, y
y el centro funcione adecuadamente con esa seguridad económica. Y eso es lo que pedimos, ¿ya? Y por eso invitamos a las personas, vamos a tener la campaña en octubre, pero si ustedes que nos están escuchando quieren hacerse socios, métanse a la página web, se pueden hacer socios de manera inmediata, aportando una pequeña cuota mensual, ¿no es cierto? Y esa cuota mensual se suma a la de otras personas. Eso es importante, que para ser socio no hay que donar una gran cantidad de dinero. Si tú que nos estás mirando quieres ser socio, lo puedes hacer con el aporte que puedas hacer mensual. Claro, y hay mucha gente que pone una cuota que inclusive a las personas que tienen a veces bajos ingresos representa más que una cuota muy grande para alguien que tiene muchos ingresos, así que nosotros lo agradecemos todos de la misma forma, así que muchas gracias a quienes nos están viendo hoy día. Sí, agradecido también con tu presencia, Benito. Estamos casi terminando, fue muy bonito lo que nos contaste, en resumen, porque me imagino que han pasado un montón de muchas cosas. Muchas anécdotas. Mucha gente espectacular que le echamos de menos también, que trabajaba acá, sí, que está en otros lugares hoy día, que también las y lo que dejó su huella, por algo la sí, recuerdan. Y esas personas, si nos están viendo, también les agradecemos. Yo creo que están, sí, las familias agradecidas de los estudiantes que ya están más grandes, con los que pasaron, dejaron una huella. Todos los que pasan por acá dejan una huella y lo recordamos por algo bonito, porque al final uno viene acá a entregar amor y cariño a todos, a toda la familia como a los estudiantes. Así que los dejamos invitados a seguirnos en redes sociales, @sidevichile, a suscribirse. Exacto. En el canal. Oye, perdón, y en la entrevista de ayer parece que había un medio pariente mío que no lo conocía. Lo conocí ayer, así que iba a traer la entrevista. Le mando saludos a Claudio. Claudio Baranda Luco, dijo. Esto es para ti. Claudio Baranda Luco. Y Luco es el apellido del presidente de la Sí. fundación. Es bueno tener a personas como Claudio acá también, así que le agradecemos por el capítulo. Tienes hartas visitas, Claudio, estuvo muy bueno, pero aquí Benito te va a superar, yo creo. Nos vemos, que estén muy Nos bien. vemos. Somos Divergentes.